Hoy les quiero hablar sobre un libro que tengo por acá en formato digital que lo encontré y me gustaría de pronto analizarlo, que titula El encierro Foucaultiano y sus perspectivas actuales, a propósito de unas declaraciones que escuché por acá y me dio curiosidad por saber lo que dice. En la obra de Michel Foucault y las prisiones, su autor, François Bouland, retoma algunos de los planteamientos expresados por los participantes en un coloquio celebrado allá en 1995 y en un seminario organizado 4 años más tarde. Ambos actos acerca de la relación entre Michel Foucault y este grupo de intervención sobre las prisiones. En su trabajo, que él ha publicado originalmente por la famosa casa editorial Presses Universitaire de Francia, Bouland, bueno, más o menos, intenta con cierto éxito hacer un énfasis, una síntesis del pensamiento del filósofo sobre los diferentes aspectos relacionados con el universo carcelario. Y me llamó mucho la atención hoy en día el tema. Podemos arriesgarnos en afirmar que en este estimulante estudio se ha podido titular o hubiera podido titular el autor Michel Foucault Reflexiones sobre las técnicas carcelarias del sometimiento de los cuerpos. Sería un título ideal, ya que las cárceles interesaron tanto al autor de vigilar y castigar únicamente porque materializaban, quizás más que cualquier otro tipo de institución, relaciones de poder y prácticas disciplinarias de los cuerpos. De hecho, al trabajar sobre las prisiones, Foucault se vio obligado a revisar su concepción inicial de un poder negativo, ejercido principalmente en el ámbito jurídico, para elaborar una perspectiva nueva de un poder que se construye y funciona a partir de otros poderes, de una multitud de cuestiones y efectos de poder. Foucault 1994, asimismo, debemos situar el trabajo sobre el nacimiento de las prisiones en el marco más general del surgimiento y transformación de otras instituciones encargadas de controlar los cuerpos. Los hospitales, las escuelas, los cuarteles militares, los panteones, etc. La identificación, clasificación, regulación, examen y corrección de los cuerpos, en una palabra, la gestión de cuerpos o de los cuerpos, aglutina en cada institución grandes principios y sobre todo pequeños aparatos e invenciones que conformaron en el transcurso de la historia relaciones específicas de poder. En este libro aquí se ha reseñado que son las cárceles y anecdóticamente los asilos, los objetos extraídos y analizados de la vasta obra de Michel Foucault. El filósofo francés buscó en este punto rescatar las técnicas del sometimiento de los cuerpos y el proceso que permitió que se institucionalizaran y expandieran. Michel Foucault investigó el proceso histórico de construcción de la cárcel como modelo disciplinario, pero François Bouland lo rescata muy bien. Este autor el autor de Vigilar y Castigar, el autor de Vigilar y Castigar, no disoció la reflexión intelectual de la lucha social. La constitución del informal y efímero GIP a principios de los años 70 permitió visualizar lo oculto atrás de los muros de la censura. También hizo escuchar la voz de los presos, de sus familiares y de quienes intervienen en este proceso judicial de determinación y aplicación de las penas. El GIP publicó estudios sobre las realidades de las prisiones francesas con un enfoque original e incluso, me atrevo a decir, innovador. Michel Foucault tuvo a bien disociar su metodología de la observación participante, de la intervención sociológica y de toda clase de acompañamientos, tratamientos terapéuticos. Denominó
su metodología, investigaciones intolerantes. Es preciso señalar que quien fue profesor del Colegio de Francia empleó el plural para resaltar la necesaria multiplicidad, complementariedad y lo inacabado de estos estudios sobre las prisiones, y estas investigaciones intolerantes, que él llama, publicadas de manera dispersa, recurren al testimonio anónimo y a información secundaria para alimentar una reflexión filosófica sobre la economía del encierro. El empleo del adjetivo intolerante no se debe, a nuestro juicio, a un mimetismo reductor de lo que serían las instituciones públicas, sino más bien que las investigaciones intolerantes, como la afirma François Bouland, tiene una doble función, que es revelar y hacer surgir las razones del descontento carcelario, mientras que, al mismo tiempo, organizan, avivan y otorgan conciencias de sí mismo a dicha intolerancia. Se debe agregar que las investigaciones intolerantes de Foucault se enmarcan dentro de lo que él llamó la arqueología, es decir, cierto tipo de saber distinto de la opinión y de los conocimientos científicos y teorías filosóficas. François Bouland, con gran acierto, insiste en el carácter práctico de Foucault, da sus obras, ya que antes de ser textos serían instrumentos al servicio de los individuos involucrados casi físicamente en relaciones de poder. De hecho, el profesor de la Cátedra de Historia de los Pensamientos hacía hincapié en rescatar preferentemente lo pequeño, lo plebeyo, lo marginado por la historia oficial y la academia. Escribir la historia de las sanciones era para Foucault rescatar un haz de acciones y decisiones a menudo tópicas, que tuvieron como objeto el tratamiento de la locura y de la delincuencia. Bouland reconoce que un análisis ligado a la contextualidad de una época no podría, pues, tener un valor intemporal y universal. Como historiador, Foucault no estudiaba un periodo tal como lo hace la historia clásica, ni tampoco analizaba un objeto a través del tiempo, como el mar Mediterráneo de Fernand Braudel, por ejemplo, sino que más bien se esmeraba en analizar un problema específico. El nacimiento de las cárceles en la Francia del siglo XVIII, por ejemplo. Ahora bien, Michel Foucault no se interesó en las personas como individuos psíquicos dotados de volición y por ende con capacidad de sometimiento y de resistencia. El estudio del caso del multihomicida Pierre Rivière sirvió para mostrar de manera ejemplar cómo un campesino lúcido e inteligente podía poner en jaque la razón de la institución o de las instituciones y de sus más importantes representantes. Foucault, en 1976, hijo de destacados médicos, Foucault estaba verdaderamente fascinado por estas vivencias cotidianas de personas anónimas, vivencias que podían convertirse repentinamente en tragedias. Al inventar la peligrosidad, las instituciones carcelarias propiciaron los delincuentes y los ilegalismos. Para Foucault, la cárcel fabrica delincuentes porque este es su objetivo. Pero más profundamente, la cárcel produce ilegalismos, que son prácticas heterogéneas y plurales que se desarrollan al margen de la ley o en franca oposición a ella. Precisamente la policía fue instaurada para controlar los pequeños y grandes ilegalismos, ya que los burgueses temían las nuevas formas de resistencia que desarrollaba la plebe proletariizada. Pero aún más, los ilegalismos, como él llama, cometidos por la plebe no proletarizada o AMPA, la policía y la prisión permitieron a las desigualdades sociales reproducirse y legitimarse mediante trampas
y artificios diversos. Por su parte, Jacques Donzelot en 1998 muestra que un origen de la policía se encuentra en el control de las familias, primero por el patriarca como sujeto del soberano y luego por la madre sometida al esposo. Para Foucault, la prisión desde su origen mismo es la intersección de destinos desafortunados y de la ley, el lugar de encuentro del sujeto y de la verdad. El cuerpo es objeto y objetivo de los castigos. En el universo carcelario y fuera de él existe una verdadera codificación instrumental de los cuerpos que permite a las instituciones controlar a los beneficiarios de programas públicos y al Estado someter al conjunto de los ciudadanos. El cuerpo es esta materia viva, a la vez única y genérica, cuya inscriptibilidad casi inagotable, digámoslo, permite transformar y preservar como instrumento de poder. Actualmente, los israelíes tatúan un número en la muñeca de los presos palestinos, como los nazis lo hacían con los antepasados de aquellos. A la vez, palimpsesto y epígrafe, el cuerpo es víctima de mentes obsesionadas por la disciplina y el control. El uso de los cuerpos, es decir, su tratamiento y destino, responde a lógicas de poder que forzosamente implican ordenar, diferenciar y separar. Así, los cuerpos de los soldados estadounidenses muertos en Irak son repatriados con un código de barras, mientras los presos iraquíes en cambio son torturados a muerte y estos son enterrados anónimamente en fosas comunes. Esto en Irak. Numerado vivo, muerto, catalogado como mercancía de lujo y o cadáver mutilado, secretamente inhumado. El cuerpo es procesado según lógicas cuantitativas y administrativas que tienen en común el orden y la razón policiales. En las cárceles y en las de alta seguridad en particular, todo está diseñado para monitorear permanentemente el cuerpo de los presos, desde su uniforme hasta el color de su celda, pasando por las cámaras y los detectores. El programa cotidiano de actividades y cámaras las visitas vigiladas y los de los familiares, si bien las disciplinas individualizan, ¿sí?, mientras despersonalizan, como lo menciona con justa razón Boland, también uniforman. En realidad, estas técnicas de biopoder tienden al mismo tiempo a homogeneizar las masas, leyes y reglamentos de las prisiones y a separar los individuos según el delito, sexo, antecedentes, etc. Se trata de una bioeconomía. La gestión general de los castigos es apenas un elemento de la genealogía de la moral de una sociedad. En efecto, la economía de las sanciones es la manifestación del grado de puritanismo y el índice del nivel de economización de las transacciones entre las personas. Es que castigar significa desde el nacimiento de las prisiones rentabilizar, ahorrar por una parte, ganar por otra. Ciudadano sin derechos cívicos, el preso es a menudo pues se le invita u obliga a producir mientras es limitado en su consumo. Debe sufragar una parte de sus gastos o pagarlos enteramente, como en las cárceles privadas estadounidenses, para tener el derecho de purgar su pena. Se presenta entonces la rehabilitación por el trabajo como una alternativa supuestamente viable para estos hombres y mujeres que viven aislados y encerrados. Pero es un engaño esta estimulación de las prisiones como centros de readaptación social que encontramos hasta en los propios acrónimos.
es una disimulación de los verdaderos propósitos de las cárceles y participa directamente en la eufemización del encierro como técnica de control de los cuerpos dentro de la economía de las sanciones. Ahora bien, es muy posible afirmar que François Bouland hubiera podido acordar más importancia al tiempo en el control de las cárceles de los presos o en el control carcelario de los presos. En efecto, las relaciones de poder que se tejen a partir y junto con los microsaberes incluyen necesariamente una dimensión histórica. No hay dominación sin control del tiempo. El historial de los individuos es una reconstrucción desde las instituciones de la historia personal de quienes son juzgados como delincuentes o locos o quienes son sospechosos de serlo. Se buscan en el recompensas de una vida, fragmentos que expliquen racionalmente la anormalidad de un acto sancionado por la ley. La reconstrucción de un pasado sirve para la construcción del edificio de la verdad oficial y por lo tanto inteligible, plausible, decible, repetible. El casier judiciaire en Francia y los antecedentes penales o no penales en el México contemporáneo son dos técnicas archivísticas similares que tienen un triple objetivo. 1. Guardar datos generales y conservar detalles físicos de los individuos, fotografías, datos antropomórficos, huellas dactilares, etc., para anticipar toda conducta transgresora. 2. Clasificar a los individuos registrados en función de su virtual peligrosidad y, eventualmente, vigilarlos, aislarlos o neutralizarlos. 3. Permitir autentificar una identidad y sospechar legítimamente de un pasado, para que éste pueda desplegar su máxima potencia. Esta memoria archivística de las personas debe ser oculta. Memoria y secreto serían dos vertientes imprescindibles del control de las poblaciones, ya que permiten garantizar la silenciosa perennidad de lo cometido y de lo sospechado. La figura jurídica del testigo protegido en Estados Unidos y México es un buen ejemplo de esta reconversión simulada de delincuentes que, a cambio de sus delaciones, se benefician de ciertos privilegios. Al secreto de su localización física están protegidos. Se opone la divulgación de secretos criminales y al pasado delictivo de estos testigos. En realidad, son peligrosos delincuentes. Se opone una anamnesia condicionada y neutralizadora. François Bouland, en su estimulante ensayo sobre Michel Foucault y las prisiones, rescata la dimensión especial o espacial en el pensamiento del filósofo, quien acostumbraba a visitar lugares de encierro, zoológicos, prisiones, hospitales, etc. Cuando viajaba, el encierro estaría directamente relacionado con el espacio, sus fronteras y áreas, su localización y codificación. En el ámbito de la gestión de las penas, el castigo que insiste en obligar al uso de los espacios restringidos y cerrados, la prisión, la celda y los calabozos, se combinan eficazmente con el castigo, que consiste en impedir el uso de ciertos espacios, como no poder recibir visitas o no poder salir al patio dentro de las cárceles, o bien verse prohibida la entrada o salida de un país. De manera general, la gestión institucional de los espacios permite operar a los principios de institucionalidad de los espacios, a los principios de diferenciación, materializando distinciones y jerarquizando diferencias, sin caer en una paranoia fácil. Debe admitirse, no obstante, que lo que está en juego es el control de los individuos. La idea de una vigilancia generalizada, magníficamente descrita en la novela de George Orwell de 1984, no es un proyecto
desechado, ni tampoco ni por los regímenes autoritarios, ni mucho menos por los regímenes democráticos. Panoptismo, escribe Bouland, designaría un conjunto de disposiciones disciplinarias que tendrían lugar al interior de una arquitectura de vigilancia y correspondiente a criterios precisos: enceldamiento individual, visibilidad integral, vigilancia constante. Todas estas disposiciones apuntaban a la enmienda de lo culpable. Esta vigilancia panóptica se expresa cuando hoy en día en Francia, por ejemplo, se debate sobre dotar de una pulsera electromagnética a los delincuentes reincidentes y a las personas de la tercera edad que sufren de la enfermedad de Alzheimer, con el objeto de vigilarlos mejor a ambas poblaciones. El último capítulo de la obra de Michel Foucault y las prisiones, titulado Castigar hoy, es una reflexión sobre las formas deseables de un castigo. Bouland muestra que Michel Foucault nunca pidió la clausura de los lugares de encierro. El autor de más de 56 artículos sobre el tema de la prisión no ha aconsejado nunca la aplicación de cierto tipo de castigo, aunque él se mostró más favorable a la imposición de una multa y se ha manifestado en contra de la cadena perpetua y de la pena de muerte. Más que ofrecer soluciones concretas, Foucault invitó a reflexionar sobre el sistema de gestión de las sanciones sin perder de vista la posible diseminación de la vigilancia de los cuerpos mediante la conmutación del encarcelamiento por trabajos de interés general. Sobre este tema, desafortunadamente, Bouland no va más allá del análisis filosófico de los textos de Michel Foucault, cuando hubiera podido tal vez indicarnos pistas de reflexión sobre las formas de reparación, sus condiciones y contextos de aplicación. La antropología jurídica es susceptible de ayudarnos a entender cómo los pueblos indígenas y las comunidades autóctonas ejercen la justicia. Mediante ella constataríamos que casi todo gira alrededor del desprestigio del acusado. La vergüenza es un sentimiento que tiene graves consecuencias sociales, por lo que la reparación del daño suele ser inmediata con el pago de una multa o trabajando para los demandantes. Tal vez el manejo del sentimiento de culpa en las sociedades modernas no tendría la misma eficacia social que en los pueblos indígenas. Sin embargo, valdría la pena buscar en los principios de la reparación de algunas sociedades tradicionales ejemplos para reformar nuestro código penal e instituciones carcelarias.